¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para que un sueño parezca imposible? Para Aaliyah Johnson, de 10 años, la respuesta era tan simple como devastadora. Un par de zapatos rotos que la mantenían invisible en las calles polvorientas del este de Dallas, viendo cómo otros niños caminaban hacia sus futuros mientras el suyo se desmoronaba con cada paso. Era apenas las 6:30 de la mañana cuando Aaliyah se despertó al sonido familiar de las sirenas distantes y el rugido de los autobuses escolares preparándose para sus rutas. Desde su pequeña ventana del segundo piso podía ver perfectamente la parada de autobús donde en una hora se congregarían los niños del barrio, mochilas en los hombros, risas en los labios, destinos seguros, esperándolos. Ella nunca estaría entre ellos. Se sentó en el borde de su cama estrecha, contemplando los tenis desgastados que descansaban junto a sus pies como soldados derrotados. La suela derecha se había separado casi completamente del resto del zapato durante su última caminata al supermercado con Nana, creando una boca hambrienta que se abría y cerraba con cada paso, tragándose piedritas y dejando entrar el frío de la madrugada. «Mija, ¿ya estás despierta?» La voz de su abuela flotó desde la cocina, cargada del cansancio que solo viene de trabajar 3 empleos de medio tiempo para mantener a flote un hogar que constantemente amenazaba con hundirse. Aaliyah no respondió inmediatamente. En cambio, recogió el cuaderno gastado que guardaba bajo su almohada, aquel donde dibujaba edificios imposibles con puentes que conectaban comunidades divididas y casas que podrían resistir cualquier tormenta. Páginas llenas de estructuras que algún día construiría, cuando fuera ingeniera, cuando tuviera la oportunidad de transformar lugares como este en espacios donde los niños nunca tuvieran que quedarse atrás. Pero primero necesitaba llegar a la escuela. Presionó gentilmente la suela desprendida contra el zapato, como si sus dedos pudieran soldar el cuero gastado y devolverle años de vida útil. El material cedió bajo la presión, separándose completamente con un suspiro silencioso que sonó como el último aliento de sus esperanzas. «No puede ser que un par de zapatos determine el futuro de mi nieta», murmuró Nana mientras revolvía la avena matutina con movimientos mecánicos, el teléfono de la escuela aún caliente en su oreja después de la conversación que había terminado con un portazo invisible, pero ensordecedor. Aaliyah permanecía sentada en la mesa de la cocina, sus piernas balanceándose nerviosamente bajo la silla de plástico agrietada. Había escuchado cada palabra del intercambio entre su abuela y la directora Morrison. Cada «lo siento, pero la política es clara», y cada «sin el uniforme apropiado, incluyendo calzado cerrado y en buenas condiciones, no podemos permitir que asista a clases». «¿Cuánto cuestan unos zapatos nuevos, Nana?», preguntó Aaliyah, aunque ya conocía la respuesta. Había visto a su abuela contar y recontar los billetes arrugados cada fin de mes, dividiendo milagrosamente $30 entre comida, electricidad y las medicinas para la presión arterial que mantenían latiendo su corazón de 70 años. «Más de lo que tenemos, mija». Nana se dejó caer en la silla frente a ella, y Aaliyah notó las nuevas líneas que se habían formado alrededor de sus ojos desde que comenzó esta batalla contra el sistema escolar. «Ya intentamos con la cinta adhesiva, con el pegamento industrial que me dio tu tío Carlos, hasta con alambre». Era verdad. Durante las últimas 3 semanas, los zapatos de Aaliyah habían sido sometidos a todo tipo de experimentos de supervivencia. Parecían Frankensteins de cuero y desesperación, mantenidos unidos por la voluntad pura y la negativa de Nana a aceptar que su nieta más brillante se perdiera otro día de educación. «Mrs. García de la tienda me dijo que podría apartarme unos zapatos por $15 semanales», continuó Nana. «Pero eso significa 6 semanas sin que puedas ir a clases». 6 semanas. Aaliyah calculó mentalmente. Perdería el proyecto de ciencias sobre estructuras, los exámenes de matemáticas donde siempre destacaba, y peor aún, la visita del ingeniero invitado que vendría a hablar sobre carreras STEM. Todo por la ausencia de cuero y goma que costaba $45.
El silencio se extendió entre ellas como una grieta en el concreto, ensanchándose con cada segundo que pasaba. Afuera, el autobús escolar susurró su partida, llevándose consigo las risas y los sueños que Alia podía escuchar pero nunca alcanzar. La oscuridad de su habitación se sentía diferente a las 11 de la noche, más pesada, como si el peso de los sueños aplazados se hubiera materializado en el aire espeso que respiraba Alia. Afuera, los sonidos familiares del barrio creaban su sinfonía nocturna. Sirenas distantes, el murmullo de televisores atravesando paredes delgadas y el ocasional rugido de motocicletas que cortaba el silencio como cuchillos. Extendió la mano bajo su cama y sacó la caja de zapatos gastada donde guardaba sus tesoros más preciados. No contenía zapatos, por supuesto, sino fragmentos de un futuro que parecía desvanecerse más cada día. Sus dedos encontraron la fotografía arrugada. Su padre, Marcus Johnson, sonriendo bajo un casco militar, con planos arquitectónicos extendidos sobre la mesa de una base en Afganistán. Los edificios pueden cambiar vidas, princesa, le había dicho durante su última videollamada, sosteniendo un modelo de puente construido con palitos de helado. Un hospital en el lugar correcto salva comunidades enteras. Una escuela bien diseñada puede educar a 1000 niños. Alia cerró los ojos y pudo ver claramente sus propias creaciones. La torre de latas de refresco que había construido la semana pasada, capaz de soportar 10 libros sin colapsar. El puente de cartón que conectaba 2 sillas, lo suficientemente fuerte para que pasara el gato del vecino. Cada estructura nacía de la basura que otros desechaban, transformada por sus manos en algo funcional, algo hermoso. Pero ¿qué valor tenían esas habilidades si nunca podría estudiar ingeniería de verdad? Si nunca podría aprender las matemáticas complejas que convertían sueños en concreto y acero. Se incorporó en la cama y miró hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Sabía que en algún lugar de esas luces había universidades llenas de estudiantes que nunca habían tenido que elegir entre zapatos y educación. Había laboratorios donde jóvenes ingenieros diseñaban el futuro sin preguntarse si podrían permitirse ser parte de él. El peso de su potencial no realizado se asentó en su pecho como una piedra. Marcus Johnson había muerto diseñando infraestructura para comunidades necesitadas, construyendo esperanza donde antes solo había arena y desesperación. Su hija tenía el mismo fuego en las venas, la misma visión para transformar espacios olvidados en lugares donde las familias pudieran prosperar. Pero primero tenía que encontrar la manera de caminar hacia ese futuro. El televisor de pantalla pequeña parpadeaba con la imagen borrosa del noticiero vespertino, cuando las palabras que cambiarían todo flotaron desde los parlantes agrietados. El legendario actor de artes marciales Chuck Norris visitará el centro comunitario East Dallas este sábado para un evento benéfico dirigido a jóvenes en situaciones difíciles. Alia levantó la vista del cuaderno donde dibujaba estructuras imposibles, su lápiz quedando suspendido en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. En la pantalla, la reportera sonreía mientras mostraba imágenes de archivo del famoso actor, seguidas de tomas del centro comunitario que quedaba a solo 6 cuadras de su apartamento. Ese hombre tiene buen corazón, murmuró Nana desde su silla reclinable, sin apartar los ojos de la televisión mientras tejía otro cuadrado para la manta que llevaba meses construyendo, pieza por pieza. He leído que ayuda a niños que lo necesitan, no como esos famosos que solo aparecen para las cámaras. Las palabras de su abuela resonaron en la mente de Alia como ecos en un cañón. Chuck Norris. 6 cuadras. Sábado. Ayuda a niños que lo necesitan. Los elementos comenzaron a conectarse en su mente con la misma precisión con que calculaba las proporciones de sus construcciones de cartón. ¿Crees que realmente habla con la gente?, preguntó Alia, tratando de mantener su voz casual, mientras su corazón comenzaba a latir como tambores de guerra. Ay, mija,
¿Por qué preguntas eso? Nana la miró por encima de sus lentes de lectura. Sus ojos cansados pero todavía agudos. No vayas a pensar en tonterías. Gente como nosotras no molesta a personas importantes. Pero la semilla ya había sido plantada. Alía podía visualizarlo con la misma claridad que veía sus edificios futuros. Ella acercándose al legendario Chuck Norris, explicándole su situación con la misma dignidad que había mostrado al hablar con la directora de la escuela. No para pedir dinero o fama, sino por algo tan simple como tan imposible. Un par de zapatos para poder aprender. La idea era absurda, ridícula. Una fantasía de niña desesperada. Pero mientras observaba las imágenes del centro comunitario en la televisión, algo se encendió en su pecho. Una chispa que reconoció inmediatamente. Era la misma sensación que tenía cuando construía sus torres y puentes, cuando sabía exactamente qué pieza necesitaba para que toda la estructura funcionara. Tal vez, solo tal vez, Chuck Norris podría ser esa pieza. El viernes por la tarde, Alía se escabulló del apartamento con la excusa de ir a la tienda. Pero sus pies la llevaron directamente al centro comunitario East Dallas. Se posicionó detrás de un árbol de roble en el parque adyacente, donde podía observar sin ser vista, mientras los trabajadores montaban el escenario y colgaban pancartas que ondeaban suavemente con la brisa. Sus zapatos rotos crujían contra las hojas secas cada vez que cambiaba de posición, recordándole constantemente por qué estaba ahí. A través de las ventanas del centro podía ver personas preparando sillas plegables en filas ordenadas, mientras otros probaban micrófonos que chillaban ocasionalmente, enviando ecos metálicos a través del estacionamiento. Entonces lo vio. Chuck Norris emergió de una camioneta negra, vestido con jeans y una camisa casual, más pequeño de lo que esperaba, pero con esa presencia inconfundible que había visto en las películas que su padre solía ver. Pero lo que más la sorprendió fue lo normal que parecía. No había séquito dramático ni guardaespaldas intimidantes, solo un hombre de mediana edad que cargaba su propia mochila y saludaba a los voluntarios con genuina calidez. A Alía lo observó durante la siguiente hora, estudiando cada gesto como si fuera un plano arquitectónico que necesitara memorizar. Vio cómo Chuck se detuvo a ayudar a una anciana con una silla pesada, cómo se arrodilló para hablar con un niño pequeño que se había acercado tímidamente, cómo escuchaba con completa atención cuando los organizadores le explicaban el programa del evento. No parecía inalcanzable, parecía humano. Si puedo calcular la resistencia de una torre de latas, se susurró a sí misma, puedo calcular esto también. El miedo seguía ahí, enrollado en su estómago como una serpiente, pero ahora compartía espacio con algo más fuerte. Determinación. Había visto suficiente. Chuck Norris no era solo una figura en la televisión. Era una persona real que genuinamente se preocupaba por ayudar. Había venido aquí por una razón. Mañana, cuando las puertas se abrieran y las multitudes se congregaran, ella estaría lista. No sabía exactamente cómo se acercaría o qué palabras exactas usaría, pero sabía con la certeza de un ingeniero que había encontrado la solución correcta a un problema complejo. Iba a pedirle ayuda a Chuck Norris. El destino de sus sueños dependía de ello. A las 6 de la mañana, mientras Nana aún dormía profundamente en su habitación, Alía se deslizó por la puerta del apartamento como un fantasma. El aire fresco de la madrugada le golpeó la cara, trayendo consigo el aroma de café recién hecho de alguna ventana abierta y el sonido distante de los primeros autobuses comenzando sus rutas. Sus zapatos rotos protestaron inmediatamente contra el pavimento áspero. Con cada paso, la suela desprendida se abría como una boca hambrienta, permitiendo que pequeñas piedras se colaran dentro y se clavaran en la planta de su pie descalzo. Había tratado de asegurarla con cinta adhesiva antes de salir, pero la humedad matutina
Ya estaba debilitando el pegamento. Solo pide zapatos, solo una oportunidad, murmuró en voz baja, convirtiendo las palabras en un ritmo que coincidiera con sus pasos irregulares. Solo pide zapatos, solo una oportunidad. En la primera cuadra, una mujer que paseaba a su perro la miró con curiosidad, sus ojos bajando automáticamente hacia los pies de Aaliyah. La vergüenza se extendió por su rostro como fuego, pero siguió caminando. En la segunda cuadra, un hombre lavando su auto se detuvo para observarla pasar, y Aaliyah pudo sentir su lástima como una carga física. ¿Qué estás haciendo?, se preguntó a sí misma cuando llegó a la tercera cuadra, donde el dolor en su pie había evolucionado de molestia a tortura real. Gente como Chuck Norris no tiene tiempo para niñas como tú. Nana tenía razón, pero entonces recordó las imágenes de su padre en Afganistán, construyendo puentes que conectarían comunidades divididas por la guerra. Él había enfrentado obstáculos mucho mayores que 6 cuadras y un zapato roto. Había arriesgado su vida para ayudar a extraños que necesitaban esperanza. Solo pide zapatos, solo una oportunidad. Para cuando llegó a la quinta cuadra, podía ver las banderas del centro comunitario ondeando en la distancia, como señales de victoria. Su pie sangraba ahora, dejando pequeñas manchas rojas en el pavimento gris, pero sus pasos se hicieron más decididos, no menos. El centro comunitario emergió ante ella como un faro, con gente ya congregándose en el estacionamiento a pesar de la hora temprana. Aaliyah respiró profundamente, ignorando el dolor, ignorando la vergüenza, ignorando la voz en su cabeza que le gritaba que regresara a casa. Era el momento. El centro comunitario palpitaba con cientos de personas que se empujaban suavemente hacia el frente, creando una marea humana que parecía tragarse a Aaliyah en el momento que cruzó la puerta. Adultos que la triplicaban en altura bloqueaban completamente su vista del escenario, mientras niños más grandes que ella corrían entre las piernas de sus padres, gritando de emoción. El sonido era abrumador. Conversaciones en español e inglés mezclándose con el chirrido de sillas siendo arrastradas, bebés llorando, y el constante murmullo de anticipación. Aaliyah se sintió invisible, diminuta, como una hormiga perdida en un picnic gigante. Disculpe, murmuró, tratando de abrirse paso entre dos mujeres que discutían animadamente sobre las mejores películas de Chuck Norris. Ninguna la escuchó. Sus zapatos rotos resbalaron contra el piso pulido, y casi perdió el equilibrio cuando alguien la empujó accidentalmente. Las lágrimas comenzaron a picar en sus ojos. Esto había sido una idea ridícula. ¿Cómo había pensado que una niña de 10 años podría siquiera acercarse a una celebridad rodeada de toda esta multitud? Se dirigía hacia la salida derrotada cuando escuchó a alguien gritar: «¡Ahí va Chuck! Está saliendo por la puerta trasera». La multitud se movió como una ola hacia el fondo del edificio. Y Aaliyah, impulsada por un último destello de desesperación, se deslizó entre los cuerpos en movimiento. Su tamaño, que había sido una desventaja momentos antes, ahora le permitía moverse por espacios que los adultos no podían alcanzar. Emergió en el estacionamiento trasero justo cuando Chuck Norris caminaba hacia una camioneta negra, sonriendo y saludando a los últimos fanáticos. No había security formando barreras humanas aquí. Solo unas pocas personas tomando fotos desde la distancia. «Señor Norris», gritó Aaliyah, su voz sorprendiéndola por su claridad. Chuck se detuvo y se volteó, sus ojos escaneando la pequeña multitud hasta encontrarla. Cuando sus miradas se encontraron, Aaliyah sintió que el mundo se ralentizaba. Sin pensar en las consecuencias, levantó su pie derecho, mostrando claramente el zapato destruido que apenas se mantenía unido. «Necesito zapatos para ir a la escuela», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Por favor, ayúdeme». Chuck Norris se quedó completamente inmóvil,
mirándola con una expresión que Alia no pudo descifrar. Chuck Norris caminó lentamente hacia Alia, ignorando completamente a las personas que comenzaban a sacar sus teléfonos y susurrar entre ellas. Se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de sus ojos, y Alia pudo ver algo en su expresión que no había esperado. Reconocimiento. «¿Cómo te llamas, jovencita?», preguntó con una voz suave que contrastaba completamente con los gritos y patadas que había visto en sus películas. «Alia Johnson, señor. Tengo 10 años. Y quiero ser ingeniera como mi papá», respondió, manteniendo la barbilla alta a pesar de que podía sentir docenas de ojos observándola. «Pero no puedo ir a la escuela sin zapatos apropiados. La directora dice que es la política». Chuck asintió lentamente, sus ojos moviéndose desde el zapato destrozado hasta el rostro determinado de Alia. «Y viniste aquí caminando con eso en tu pie, ¿verdad?» «Sí, señor. Son 6 cuadras». Alia no mencionó el dolor o la sangre o la vergüenza que había sentido en el camino. Simplemente declaró los hechos, como había visto hacer a su padre cuando explicaba problemas de ingeniería. Por un momento que se sintió eterno, Chuck simplemente la estudió. Entonces, para asombro de todos los presentes, comenzó a desatarse las botas de cuero negro que llevaba puestas. «¿Sabes?», dijo mientras trabajaba con los cordones, «cuando era niño en Oklahoma, mi familia era tan pobre que a veces comíamos pan y agua de azúcar para la cena. Mis zapatos tenían hoyos tan grandes que podía sentir cada piedra en el suelo». Se quitó una bota completamente y la colocó frente a Alia. Era enorme comparada con su pie diminuto, pero el gesto hizo que la multitud guardara un silencio reverente. «Tú no vas a usar mis botas para ir a la escuela», le dijo con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Vas a tener las tuyas propias». Y no solo eso. Chuck se incorporó y llamó a alguien con la mano. Un hombre con traje se acercó rápidamente con un bloc de notas. «Alia Johnson va a tener zapatos nuevos mañana», anunció Chuck lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Pero también va a tener una beca completa para su educación, desde ahora hasta que se gradúe de ingeniería». El estacionamiento explotó en aplausos, pero Alia solo podía mirar a Chuck Norris con los ojos muy abiertos, sintiendo como si el mundo entero hubiera cambiado de forma en un solo momento. Los teléfonos celulares parpadeaban como luciérnagas alrededor de Alia, mientras Chuck continuó hablando, su voz resonando por todo el estacionamiento. «Esta valiente jovencita me ha recordado por qué comencé a hacer trabajo comunitario. Por eso anuncio hoy la creación de la Fundación Pasos hacia el Futuro, dedicada a eliminar las barreras que impiden que niños brillantes como Alia alcancen sus sueños». El murmullo de la multitud se intensificó cuando reporteros locales que habían estado cubriendo el evento comenzaron a empujar hacia adelante con micrófonos y cámaras. Alia se sintió repentinamente pequeña y abrumada, pero Chuck colocó una mano protectora en su hombro. María llamó a una mujer latina elegante que se acercó inmediatamente. «Por favor, acompaña a Alia a su casa de manera segura. Asegúrate de que su familia entienda todo lo que acabamos de discutir». 30 minutos después, Alia se encontraba sentada en el asiento trasero de un SUV negro, mirando por la ventana mientras su barrio familiar se transformaba ante sus ojos. Vecinos que nunca le habían prestado atención ahora salían de sus apartamentos, apuntando hacia el vehículo y hablando animadamente entre ellos. Cuando llegaron al edificio de apartamentos, Nana estaba esperando en el porche, sus manos retorciéndose nerviosamente en su delantal. Su expresión cambió de preocupación a confusión total cuando vio a Alia emerger del SUV acompañada por una mujer profesionalmente vestida. «Mija, ¿qué está pasando aquí?». María sonrió calurosamente mientras se acercaba. «Señora Johnson, su nieta acaba de hacer algo extraordinario. ¿Podríamos hablar adentro?». Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de explicaciones, documentos oficiales
y lágrimas de incredulidad de Nana. Cuando María finalmente se fue, dejando tras de sí tarjetas de presentación y promesas de seguimiento, la abuela y la nieta se quedaron sentadas en silencio en su pequeña sala. ¿Realmente pasó esto?, susurró Nana, mirando los papeles esparcidos sobre la mesa de café como si fueran artefactos de otro planeta. Afuera, más vecinos se habían congregado, sus voces llevando fragmentos de conversaciones. Vio en las noticias. Chuck Norris. La niña Johnson. Alía miró hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban igual que siempre, pero ahora sabía que todo había cambiado para siempre. Un mes después, Alia caminaba por los pasillos de la escuela primaria East Dallas, con zapatos nuevos que no hacían ruido contra el piso pulido, cargando una mochila llena de suministros que brillaban bajo las luces fluorescentes. Pero el cambio más notable no estaba en sus pies o en sus útiles escolares. Estaba en la forma en que mantenía la cabeza alta, en cómo su voz se había vuelto más firme cuando participaba en clase. Alia, ¿puedes explicar cómo calculaste la resistencia de tu puente de palitos?, preguntó Lasra Martínez durante la clase especial de STEM, un programa al que Alia había sido invitada después de que sus maestros vieran sus proyectos de ingeniería caseros. Usé la distribución del peso en triángulos, respondió Alia, acercándose al frente con confianza. Los triángulos son las formas geométricas más fuertes porque distribuyen la presión uniformemente. Sus compañeros de clase la escucharon con respeto genuino, muchos de ellos tomando notas. Después de la escuela, en lugar de ir directamente a casa, Alia se dirigía al centro comunitario East Dallas, donde ahora trabajaba como voluntaria junior para la Fundación Pasos hacia el Futuro. Chuck había insistido en que ella fuera parte del proceso de selección de otros niños que necesitaran ayuda. Esta es Alia, presentó Chuck a un grupo de niños nuevos que acababan de llegar para entrevistas. Ella entiende exactamente por lo que ustedes están pasando. Entre los rostros nerviosos, Alia reconoció la misma expresión que había visto en su propio espejo durante años. Esperanza mezclada con la certeza de que las cosas buenas le pasaban a otras personas. Se arrodilló frente a una niña de 8 años cuyos zapatos estaban sostenidos con cinta adhesiva plateada. ¿Cómo te llamas?, preguntó gentilmente. Isabella, susurró la niña, sin apartar los ojos del suelo. Isabella. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Los ojos de la niña se iluminaron ligeramente. Doctora, para ayudar a mi mamá cuando se enferme. Alia sonrió, recordando sus propias palabras sobre querer ser ingeniera como su papá. ¿Sabes qué? Yo creo que serías una doctora increíble. Esa noche, mientras Nana preparaba la cena en su cocina, ahora bien abastecida, Alia dibujaba en su cuaderno planes para un centro médico que algún día construiría en su barrio. Todo había comenzado con un par de zapatos rotos, pero ahora sabía que era solo el primer paso de un viaje mucho más largo. Un año después, Alia se encontraba parada detrás del podio en el nuevo Centro de Ingeniería Juvenil Chuck Norris, mirando hacia una audiencia de 200 personas que incluía alcaldes, empresarios y docenas de niños que llevaban zapatos nuevos gracias a la fundación. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el micrófono, pero su voz salió clara y firme. Hace un año, caminé 6 cuadras con zapatos rotos porque creía que la educación valía cualquier sacrificio, comenzó, encontrando los ojos de Chuck en la primera fila. Hoy, 450 niños han recibido no solo zapatos, sino la oportunidad de perseguir sus sueños sin obstáculos. Detrás de ella, una pantalla gigante mostraba sus proyectos de ingeniería más recientes. Un sistema de purificación de agua diseñado para apartamentos de bajos recursos, un modelo de vivienda resistente a huracanes y planos para espacios comunitarios que maximizaban la eficiencia energética. Cada diseño había nacido de problemas reales que veía en su propio barrio. La Fundación Norris para Jóvenes Ingenieros
no solo proporciona recursos, continuó Alía, su confianza creciendo con cada palabra. Nos enseña que nuestras ideas importan, que nuestros sueños tienen valor, y que podemos ser la solución a los problemas que vemos todos los días. En la audiencia, María González, de 12 años, escuchaba intensamente. Había recibido una beca de la Fundación 6 meses atrás y ahora estudiaba programación computacional. A su lado, David Kim, de 11 años, tomaba notas en un cuaderno nuevo. Sus zapatos Nike, relucientes contrastando con la memoria de las sandalias rotas que había usado cuando conoció a Alía. Cuando Alía terminó su discurso, Chuck se acercó al podio con lágrimas en los ojos. Hace un año, pensé que le estaba dando algo a esta extraordinaria jovencita, dijo, su voz resonando por todo el auditorio, pero la verdad es que ella me enseñó algo mucho más valioso, que el verdadero cambio no viene de dar dinero, sino de reconocer el potencial que ya existe en cada niño. Aplausos atronadores llenaron el espacio mientras Alía bajaba del escenario, pero su mente ya estaba trabajando en el siguiente proyecto. Un programa de mentoría donde niños beneficiarios ayudarían a los nuevos postulantes. El círculo de ayuda continuaría creciendo, un zapato a la vez. 5 años después, Alía Johnson se encontraba en el mismo auditorio de la escuela secundaria East Dallas, donde una vez había temido nunca poder estudiar, pero ahora vestía una toga de graduación como valedictorian de su clase. En la primera fila, Nana secaba lágrimas de orgullo con un pañuelo bordado, mientras Chuck Norris sostenía un sobre dorado que contenía la carta de aceptación oficial del MIT. Cuando tenía 10 años, comenzó Alía desde el podio, su voz ahora madura y segura. Pensé que mi mayor problema era un par de zapatos rotos. No sabía que ese momento de vulnerabilidad se convertiría en la base de algo mucho más grande. Detrás de ella una pantalla mostraba las fotografías del progreso de construcción de su diseño más ambicioso. El Centro Comunitario de Innovación Alía Johnson, que se estaba edificando en el terreno vacío, donde antes los niños del barrio jugaban entre escombros. El edificio incorporaba todas las lecciones que había aprendido sobre ingeniería sostenible, espacios comunitarios efectivos y diseño accesible. El MIT me ha ofrecido una beca completa para estudiar ingeniería civil, anunció, y el auditorio explotó en aplausos. Pero también he aceptado su programa de compromiso comunitario, que me permitirá regresar aquí cada verano para trabajar en proyectos que beneficien directamente a nuestro barrio. Chuck se acercó al micrófono cuando Alía terminó. Esta extraordinaria joven me enseñó que ayudar a una persona puede cambiar a miles, dijo su voz cargada de emoción. La Fundación Norris ha beneficiado a más de 3.000 niños en 5 años. Pero todo comenzó porque una niña valiente tuvo el coraje de pedir ayuda. Después de la ceremonia, mientras Alía posaba para fotos con su diploma y su carta del MIT, Chuck le entregó un regalo especial. Una caja de zapatos. Dentro estaban las botas originales que se había quitado aquel día en el estacionamiento, ahora bronceadas y montadas en una placa que decía: «Para recordarte dónde comenzó todo». Alía sonrió, mirando hacia el futuro que se extendía ante ella, como un plano arquitectónico esperando ser construido. De pedir zapatos para ir a la escuela a diseñar el futuro de su comunidad, la transformación estaba completa. Pero la historia apenas comenzaba. El círculo se había cerrado, y uno nuevo estaba a punto de empezar.